¿Qué tal, jóvenes? Es un placer estar con ustedes. Bienvenidos a Aprende en Casa. Soy la maestra Jacqueline Rojas Sandoval y el día de hoy abordaremos el tema Etapas de la Independencia, los distintos protagonistas de la insurgencia y las peculiaridades de dicho suceso, que se encuentran en la disciplina de Historia del siglo XIX, ubicados en el campo de las ciencias sociales. La independencia fue un proceso de liberación llevado a cabo por la Nueva España de la metrópoli. Durante esos 11 largos años se vivieron muchos acontecimientos, dando inicio la madrugada del 16 de septiembre de 1810 con el famoso Grito de Dolores y culminando el día 27 de septiembre de 1821 con la firma del Tratado del Plan de Iguala. Durante esos 11 años, el ejército insurgente tuvo que realizar grandes batallas en contra del ejército realista, el cual fue apoyado por muchos criollos. Ellos temían que la independencia estuviera apoyada y convertida en una guerra social. En la siguiente imagen vamos a ver qué es lo que pasa. Existen dos preguntas. ¿Conoces por qué México llevó a cabo su independencia de España? ¿Qué es la soberanía? Para la primera pregunta, te puedo decir lo siguiente. Una vez que los avances en las técnicas marítimas desarrolladas en el siglo XV y otras ciencias dieron a conocer que por fin la Tierra tenía una forma de esfera y no una forma plana como se creía. Estos avances permitieron a los navegantes de esa época buscar nuevas rutas hacia las Indias occidentales. Personajes como Vasco de Gama, Cristóbal Colón, Fernando de Magallanes fueron los pioneros que sentaron las bases de los descubrimientos que posteriormente fueron desarrollados en la conquista de los nuevos territorios. Y es así como México pasó a ser una colonia de España. Cabe resaltar que la colonia duró 300 años. Durante esos 300 años existieron dos casas gobernantes. La primera, la Casa de los Habsburgo, y la segunda, la Casa de los Borbones. Además, hubo varias injusticias. Una de ellas, y la principal, fue la desigualdad social, provocando dicho suceso. Para la segunda pregunta, te puedo decir que está muy relacionada con la democracia. Entonces, soberanía se entiende por el poder que tiene el pueblo de elegir a sus gobernantes, hacer respetado su territorio y sobre todo sus leyes. Bien, continuemos con la siguiente imagen. Existe otra pregunta. ¿Qué es el mestizaje? Bueno, el mestizaje te puedo decir que una vez llevada a cabo la conquista de nuestro territorio, lo que pasó es que los españoles comenzaron a organizarla. ¿Cómo? Económicamente, política, cultural y socialmente. Detengámonos un poquito en este proceso. Los españoles tuvieron que buscar personas, es decir, mujeres de este territorio para poder seguir adelante. Y es así como en la Real Cédula de 1514, el rey autorizaba los matrimonios mixtos. Los españoles elegían a las indígenas de esta, pero que pertenecieran a la nobleza o bien a la élite. Aunque cabe resaltar que los españoles continuaron teniendo matrimonios ilegítimos. Y es así como este mestizaje provocó una diversidad de castas. Ejemplo, español peninsular con una indígena, mestizo. Un mestizo con un español, castizo. Mulatos, moriscos, etcétera, etcétera. Sigamos a la siguiente imagen. Vamos a ver, existen varias causas externas. Dentro de estas causas externas yo solamente te coloqué alguna de ellas. La primera es la independencia de las 13 colonias. Esta fue un modelo a seguir por los patriotas criollos. La segunda fue la influencia de las ideas de la Ilustración, que se plasmaron en la Revolución Francesa, destacando tres importantes. ¿Cuáles? La libertad, la fraternidad entre los pueblos y la igualdad ante la ley.
Otro punto importante va a ser la invasión napoleónica, ocurrida en el año de 1808. Esto provocó una crisis en la monarquía española que posteriormente afectó a la colonia de América, como existiendo un vacío de poder. Otro punto importante son las reformas borbónicas. Estas reformas borbónicas se vieron, por ejemplo, en la economía se habló de una política fiscal. También se dio un crédito a la minería. Asimismo, fue protegida y por último, se desarrolló todo lo agropecuario. En cuanto a lo social, podemos decir que uno de los puntos detonantes fue la expulsión de los jesuitas. En lo político-administrativo, los Borbones dividieron a la corona o al territorio de la Nueva España en intendencias. ¿Con qué objetivo? El objetivo fue claro: administrar con mayor facilidad. En la siguiente imagen te muestro las causas internas. La preferencia de la corona española por los peninsulares para ocupar los puestos más importantes de la administración colonial provocó el resentimiento criollo, dando pie al nacionalismo, aunque algunos historiadores prefieren hablarle de patriotismo, con base en la cultura prehispánica y en las ideas de la Ilustración. En la siguiente imagen te muestro otras dos causas importantes. El descubrimiento de la última conspiración. ¿Cuál? La de Querétaro, en donde participaron personajes ilustres como doña Josefa Ortiz de Domínguez, el cura Hidalgo, Allende, Aldama, entre otros. Ellos lo que hicieron fue formar una junta gubernativa que reemplazara al virrey. Sin embargo, la detención de varios de ellos provocó otro detonante. Otra causa fue la desigualdad social que afectaba a la mayoría de los habitantes de la Nueva España, en especial a los indígenas y mestizos. Para la siguiente imagen te muestro las etapas de la independencia. Como lo estás viendo en pantalla, son 4. Te hablaré de sus años, el nombre de cada una de ellas y también su principal personaje. La primera etapa se conoce como inicio, abarca de 1810 a 1811. El protagonista es el cura don Miguel Hidalgo y Costilla. La segunda etapa está llamada organización y dura de 1811 a 1815. Su principal protagonista son 2, Ignacio López Rayón y el cura José María Morelos y Pavón. Para la tercera imagen es llamada resistencia y va de 1815 a 1820. Tras la muerte de Morelos, se produce una decadencia y aquí participan personajes como Vicente Guerrero, los hermanos Bravo, Galeana, etc. Y para la cuarta imagen está llamada consumación. Esta es solamente el año de 1821. 2 personajes destacan: Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. En la siguiente imagen que estás viendo en pantalla, adentrémonos por fin a lo que son las etapas. Vuelvo a repetirte, la etapa de inicio de la independencia va de 1810 a 1811 y esta se encuentra caracterizada por la improvisación, la desorganización y la carencia clara de objetivos para la lucha de la independencia. Pues bien, con esto vamos a ver que la conspiración de Querétaro había sido descubierta. Y una vez que es descubierta, ahí vamos a ver qué pasó. Doña Josefa Ortiz de Domínguez lo que hace es alertar a Juan Aldama, que a su vez permitió llegar al pueblo de Dolores, donde le dio aviso al cura Hidalgo. Esto provocó que el cura llamara a misa en la madrugada, dando pie a la independencia de México. En la siguiente imagen vamos a ver qué es lo que pasa con la ruta de Hidalgo. Reunió exactamente 600 hombres. Hidalgo comienza por su ruta dirigiéndose hacia Totonilco el Grande. Aquí en Atotonilco toma el estandarte de la Virgen de Guadalupe, que es considerada
como la primera bandera mexicana. Después de ahí siguió a San Miguel el Grande, Celaya y Salamanca. Otro punto importante de esto va a ser que en Guanajuato se encontrará con un personaje, Juan José Martínez. Te preguntarás quién es él. La historia lo reconoce por llamarse el Pípila. ¿A qué ayudó el Pípila a Hidalgo? A tomar la famosa Alhóndiga de Granaditas. Para la siguiente imagen te voy a mostrar la continuación de la ruta de Hidalgo. Una vez que Hidalgo se encuentra en Guanajuato, tomando la Alhóndiga de Granaditas, parte a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México toma su primera batalla, una de las más importantes. ¿Cuál es? La del Cerro de las Cruces. Derrota al ejército realista. Después se dirige a Guadalajara y en Guadalajara expide decretos como el uso exclusivo de las tierras por sus dueños. El punto más importante fue la abolición de la esclavitud, supresión de los tributos que pagaban los indígenas. El 17 de enero de 1811, los insurgentes sufren una de sus más grandes derrotas en el Puente de Calderón. ¿Por quién? Por el general Félix María Calleja. Finalmente se dirigen a Catita de Baján, cerca de Monclova. Ahí los insurgentes fueron fusilados y decapitados. ¿Quiénes? Aldama, Allende, Jiménez. Porque para el año de 30 de junio de 1811, Hidalgo también sería capturado y decapitado. Ya tenían las 4 cabezas, Allende, Aldama, Jiménez e Hidalgo. Estas fueron puestas cada una en la Alhóndiga de Granaditas, con un objetivo. El virrey dijo que ese objetivo sería para todos aquellos que se sublevaran ante su poder. Para la siguiente imagen, llamada entonces la organización, vuelvo a repetirte la fecha, va de 1811 a 1815. Esta comprende sucesos bélicos y políticos ocurridos entre el momento en que Rayón fue nombrado jefe de las fuerzas insurgentes en Saltillo. Por su parte, el virrey Venegas promulga la Constitución Española de Cádiz en el año de 1813, permitiendo 2 puntos importantes: la libertad de imprenta e hizo elegir democráticamente a los ayuntamientos. Sin embargo, duró muy poco esta Constitución, ya que solamente estuvo vigente un solo año. Por otro lado, el cura Morelos tenía esa gran capacidad de ser un líder. Por lo tanto, invita a más personajes a unirse a este movimiento. ¿Quiénes son? Nicolás Bravo y sus hermanos, Hermenegildo Ganeana y sus hermanos, Francisco Primo de Verdad, aparece ya Guadalupe Victoria, aparece Vicente Guerrero, etcétera, etcétera. Finalmente, en esta parte se construyen 2 organismos importantes, la Suprema Junta Nacional y el Congreso de Anáhuac, o bien denominado Congreso de Chilpancingo. Es aquí donde Morelos decreta los famosos sentimientos de la nación. Solo te mencionaré algunos. Uno de los más importantes va a ser que la religión católica sería la única. El otro es que hasta ese momento se pagarían los tributos y que la América sería independiente de otra nación. Importante, ¿verdad? Bueno, continuamos con la siguiente imagen. Aquí vamos a hablar acerca de la resistencia y esta va de 1815 a 1821. ¿Qué pasa en esta? Con la muerte de Morelos, el movimiento de independencia entró en una fase de decadencia. El Congreso se disolvió y muchos de sus integrantes aceptaron el indulto ofrecido por el nuevo virrey, Juan Ruiz de Apodaca, quien emprendió una política de perdón que se aplicó sin excepción a todos los insurgentes que se mostraban arrepentidos. Asimismo, podemos ver que es algo detonante para ellos. Ya no había un objetivo claro.
Para la siguiente imagen vamos a ver qué es la de la consumación. Y en esta vamos a abarcar solamente el año de 1821. ¿Qué va a pasar en este año? Los insurgentes se dan cuenta, junto con los españoles, de que han pasado 10 largos años. En estos años, muchachos, se dan cuenta de que hubo crisis económica, hambruna, enfermedades y lo más importante, el sacrificio de muchas vidas humanas. La independencia que ellos aceptarían debería de garantizar el control político y a quienes comulgaran con sus intereses. Y es así como el 24 de febrero de 1821 se firma el Plan de Iguala, que contenía 3 principios fundamentales. 1. Determinar la independencia de México por parte de España. 2. Sigue siendo la religión católica la única. Y 3. La unión de los ejércitos. ¿Cuáles ejércitos? El ejército realista y el ejército insurgente. Y fue así como el 27 de septiembre de 1821 el ejército trigarante entrará con gran éxito a la Ciudad de México, comandado por Agustín de Iturbide. También vamos a ver que existen los tratados de Córdoba. Estos ratificaron el Plan de Iguala y se nombraría un nuevo monarca. ¿Quién sería? Agustín de Iturbide. Para la siguiente imagen que estás viendo en pantalla, se te muestran a los principales personajes. En la primera estás viendo al cura Hidalgo, que fue un sacerdote y militar responsable del Grito de Dolores, general de las tropas insurgentes y hoy es conocido como el padre de la patria. Al segundo personaje que tienes es José María Morelos y Pavón. Él tiene puntos importantes: el Congreso de Chilpancingo y crea los sentimientos de la nación que te he mencionado. La tercera imagen que ves es una mujer. Su nombre es Josefa Ortiz de Domínguez. Esta mujer fue esposa del corregidor Miguel Domínguez. Organizaba reuniones clandestinas políticas en su casa, disfrazada de reuniones literarias. Fue quien alertó a Hidalgo de que la conspiración había sido descubierta. Tiene una frase muy importante: tantos soldados para custodiar a una pobre mujer, pero yo con mi sangre les formaré un patrimonio a mis hijos. Veamos la siguiente imagen. Resaltan 2 personajes importantes: Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Te puedo mencionar que ambos participan en el famoso abrazo de Acatempan, donde se unen los 2 ejércitos. Vicente Guerrero tiene una frase bien importante: la patria es primero. Por su parte, Agustín de Iturbide fue un militar y político mexicano, que posteriormente fue proclamado emperador de México. En pantalla no solamente se te mencionan algunos, otros personajes que participaron en ella fueron Mariano Jiménez, Mariano Matamoros, Leona Vicario, Francisco Javier Mina, Andrés Quintana Roo, Francisco Primo de Verdad, etcétera, etcétera. Vayamos a la actividad. ¿Qué vamos a hacer? Bien, te voy a pedir que por favor, en tu imagen que se está proyectando, utilices tu libreta o bien una hoja blanca. Tienes un cuadro con 4 etapas. ¿Qué vas a hacer? Una línea del tiempo, donde en cada etapa nombres el suceso más importante que le impactó. Si puedes también, coloca el personaje que te ha sido mencionado en clase. Bien, jóvenes, uno de los propósitos de esta asignatura es aportar a ustedes el conocimiento necesario de lo que ocurre en el pasado. ¿Por qué? Para comprender el presente y así, en medida de lo posible, reformular parte de nuestro futuro. Necesitamos que los individuos y la sociedad en general tengan conocimientos de los hechos del pasado, para así realizar un análisis crítico que contribuya a la comprensión de los diferentes grupos que existen hoy en día.
Tal como lo hemos visto en la clase, la Guerra de Independencia nos trajo al México que conocemos hoy en día, siendo las palabras más importantes libertad, democracia y soberanía. Jóvenes, aquel hombre o mujer que se olvide de su historia está obligado a volverla a repetir. Es un gusto poder haber estado con ustedes. Les recuerdo mi nombre. Soy la maestra Jacqueline Rojas Sandoval. Nos veremos.